¿qué tal están? Bienvenidos a otro capítulo más aquí en Preguntas Profundas. Bien, hoy vamos a analizar la pregunta de ¿cómo podemos superar la soledad? ¿Qué es la soledad? Es ese sentimiento complejo de sentirnos solos, básicamente, ¿no? De sentirnos que no estamos rodeados de las demás personas, que no podemos interactuar con las demás personas. Y a ver, la soledad es uno de los sentimientos más complejos que puedes experimentar tú como persona. Es uno de los sentimientos más complejos que puedes tener en alguna parte de tu vida. Y no importa si eres la persona más feliz del mundo, va a llegar una parte donde vas a llegar a sentir soledad. Hay diferentes tipos de razones por las cuales tú puedes llegar a sentir soledad. Pero en este video vamos a analizar cada una de esas cuestiones, cada una de esas o de las principales situaciones por las cuales tú puedes sentir soledad y cómo podemos superar cada una de ellas, ¿ok? Bueno, la primera situación en la que podemos sentir soledad, bueno, vamos a enumerarlas primero. La primera puede ser, por ejemplo, hay dos tipos de soledades. La primera es literalmente sentirnos solos o solas porque no hay gente a nuestro alrededor, o simplemente, a ver, es muy difícil que como tal estemos solos, a no ser de que vivamos en un lugar donde nosotros únicamente vivamos ahí y no haya gente, porque literalmente no estamos solos. O sea, allá afuera en la calle va a haber gente caminando igual que tú. Literalmente no estamos solos. Pero a lo que me refiero es que nos podemos sentir solos porque vivimos nuestro día a día sin contacto con otras personas, porque no estamos en contacto con familiares, con amigos, con conocidos, y esa falta de contacto o esa falta de interacción con otras personas hace que nos sentamos soledad. Y el segundo tipo de soledad es un poco más complejo. Me refiero a ese sentimiento de estar efectivamente, o lo opuesto a la otra cosa, que es rodeado de muchas personas, pero a diferencia de lo de antes, es que a pesar de que estamos rodeados por muchas personas, que tenemos muchos amigos, que tenemos muchos conocidos, que tenemos a la familia completa, nos sentimos solos, nos sentimos vacíos. ¿Pero por qué? Bueno, vamos a analizar primero la primera, ¿ok? Bien. ¿Cómo podemos superar con la soledad literalmente? Con la soledad que es literalmente soledad. Que en nuestro día a día no estamos constantemente en interacción con otras personas. Digamos que tú estás en una etapa de tu vida donde te cambiaste de casa, ¿no? Es un ejemplo. Y en tu casa anterior vivías cerca de muchas personas a las cuales tú les hablabas. Y bueno, decidiste cambiarte y ahora vives lejos de con ellos, o ya no vives tan cerca. Lo que puedes hacer es agarrar un día de la semana y planear una salida con aquellas personas. O igual si vives en otra ciudad, ¿qué puedes hacer, no? Pues planear una salida con esas personas o planear un viaje para ir a conocer a esas personas. Por ejemplo, digamos, si no puedes hacer eso, bueno, lo que puedes hacer para no sentirte tan solo o sola es hacer una llamada con esas personas, y en cierta parte, quieran o no, una llamada, a pesar de que las personas a las cuales tú estás llamando, a pesar de que no están físicamente contigo, es un momento donde no te sientes solo. Puedes estar en tu casa muy solo o sola, pero con una llamada te quitas ese momento de soledad. Ya de ahí debemos entender que hay circunstancias en la vida donde nosotros no podemos controlar, en las que dejamos de ver a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Como dicen, en la vida gente va y viene, pero cuando la gente se va, en ese pequeño momento es donde sentimos soledad. Entonces es mi consejo que yo les doy para poder superar. No tanto superar, pero lidiar, un poco de las dos, lidiar y superar. Porque en ese momento en el que vemos a las personas, ya sea visitándolas, yendo de viaje, visitándolas también, llamándolas, son pequeños momentos donde superamos la soledad, ¿ok? También, otro consejo que les doy,
en cierta parte, para poder tener a una persona para que nos caiga bien, tenemos que tener cosas en común con esa persona. ¿Qué otro consejo les doy? Digamos, en el caso de que las personas a las que tú quieres viven en otra ciudad y tú en esa ciudad estás solo o sola, o estás en un entorno donde no conoces a nadie, ¿qué puedes hacer? Desarrollar nuevas amistades. Puede ser algo complejo, pero a la vez no tanto. Si hay gente de volada que se te acerca a hablar, dales una oportunidad. Intenta crear un vínculo emocional con esas personas. Y ya después de un momento, cuando ya te hayas hecho amigo de esas personas, la soledad o el sentimiento de soledad se va a ir yendo poco a poco. Entonces, ese sería mi consejo. Bien, vamos con el otro tipo de soledad, que esta es un poco más compleja, que es lo que les había dicho. ¿Qué hacemos o cómo podemos superar o lidiar con el sentimiento de soledad que hace que todas las personas a nuestro alrededor, a pesar de que es lo opuesto a lo anterior, que sí estamos rodeados de personas, pero eso no quita de que nos sentamos vacíos o vacías por dentro? Entonces, ¿cómo podemos lidiar con ese sentimiento de soledad? ¿Ok? ¿Cómo podemos superarlo? Bien, tenemos que analizar muy bien, porque no por nada nos sentimos solos o solas en un entorno donde no estamos solos. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y es que tenemos algo en la cabeza. Tenemos una idea en la cabeza que obviamente no compartimos con las demás personas. Por ejemplo, si tú rompiste en una relación y no le quieres contar a las demás personas, pues tú te sientes solo, irónicamente, a pesar de que no estás solo. No sé si me explico. O no necesariamente el ejemplo de la pareja, sino que estás pasando por un momento en el que te sientes directamente solo o sola, ya sea porque pasó algo en tu vida que hace que, a pesar de que estás con muchas personas, de que a pesar de que convives con muchas personas a tu alrededor, a pesar de eso te sientes solo o sola. Os voy a dar un ejemplo. El mejor ejemplo que se me ocurre ahora mismo es el mío. ¿Por qué? Porque yo ahorita vivo con mis hermanos y mi madre, ¿no? Digamos. Pero ellos se la pasan en la calle. Mis hermanos se la pasan en la calle. Bueno, uno de mis hermanos se la pasa con mi mamá se la pasa afuera de la casa la mayor parte del tiempo, y uno de mis hermanos casi se la pasa haciendo otras cosas. Entonces, irónicamente, a pesar de que, bueno, puede ser de que ellos estén en la casa en la mañana o en la noche, pero cuando ya llegan ellos, irónicamente, a pesar de que estoy rodeado por ellos, yo me siento solo. Porque la mayor parte del día yo me siento solo. Estoy solo en casa. O no es que esté solo, sino que mis hermanos se la pasan haciendo otras cosas. Entonces, por eso yo me puedo llegar a sentir solo. Entonces, ¿cómo puedo yo lidiar o superar ese sentimiento de soledad? Bueno, en la vida siempre va a haber personas que nos quiten esa soledad. Va a haber personas que incluso estando con nosotros nos sigamos sintiendo vacíos, porque hay personas que sencillamente no nos llenan, y va a haber personas que directamente nos den felicidad y nos quiten esa soledad. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Ir a buscar a amigos que me quiten esa soledad, ir a buscar a amigos a los cuales yo les pueda contar mis problemas. O tal vez ese ejemplo puede funcionar, de que a pesar de que estoy rodeado por mis hermanos y mi madre, tal vez yo tenga un problema que no me gusta, o no me gustaría tanto decírselo a ellos por X o Y razón, y yo que sé, me da más confianza mi amigo, mi primo, yo que sé. Eso es un ejemplo muy claro. Y bueno, en pocas palabras, número 1, si te sientes solo o sola porque te sientes solo, te sientes en soledad, por lo mismo que no estás rodeado por gente, intenta desarrollar vínculos con nuevas personas. O si no quieres hacer eso, directamente busca una manera de ver a las personas a las cuales tú quieres. Y punto número 2,
si no te sientes acompañado por las personas, si te sientes soledad a pesar de que estás rodeado por las personas, busca a aquellas personas que te quiten ese sentimiento de soledad. Bien, y vamos a hablar de una última situación en la cual tú puedas sentir soledad. Y esta es una muy común, lamentablemente, y es la pérdida de un ser querido. Es algo que yo también he experimentado en el último año. Un ser querido falleció, y ese ser querido era tan importante para ti en tu vida que, a pesar de que, gracias a Dios, a la vida, a todo lo que tú quieras darle gracias, que todas las demás personas a las cuales tú quieres, amigos, conocidos, siguen vivos, a pesar de eso, la persona que falleció te dejó un vacío enorme. A pesar de que todavía estás rodeado de muchas personas, esa persona te dejó un vacío enorme. Entonces, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada. A lo largo de la vida podemos hacer muchas cosas para contrarrestar problemas, pero en este caso, el perder una persona no tiene una solución. Yo creo que es la única situación en la vida donde no hay una solución, donde no existe una solución. Pero en cierta parte existe otro tipo de solución, que es dejar ir a esa persona. Entre más pensemos en esa persona, más nos va a doler. No significa que cuando no pienses en una persona, significa que la olvidaste o así. Obviamente no. Pero créanme, les doy ese consejo de vida también. Yo lo aplico, de hecho. Yo hace un año perdí a un ser querido, y la forma de la que yo intento no lastimarme a mí mismo es no pensar suficiente en esa persona. No significa que no me acuerde de ella. Obviamente me acuerdo perfectamente. Simplemente decido no pensar, porque entre más piense voy a tener recuerdos de cuando estaba con esa persona, y más me va a doler, más no le voy a hallar sentido a la vida. Voy a decir, es que ¿por qué tuvo que pasar esto? Entonces, lo mejor que pueden hacer para poder contrarrestar ese sentimiento de soledad a base del haber perdido a una persona, a un ser querido, es no intentar pensar mucho en esa persona. Claro, si recién pasó la pérdida, es inevitable pensar en esa persona, pero ya cuando pasó cierto tiempo, unos 2 meses, 3 meses luego de la pérdida, intenten no pensar tanto en esa persona. Claro, es válido si piensan en ella de vez en cuando, pero intenten no pensar mucho. ¿Por qué? Porque irónicamente, a pesar de que nosotros pensemos de que pensar en esa persona que lamentablemente perdió la vida, falleció, que pensemos que pensar más en esa persona nos va a hacer bien, no, en realidad es que no. Pensar más en esa persona nos va a hacer más daño. No porque esa persona nos hizo daño, sino porque el sentimiento es malo, la tristeza es mala. Y obviamente puedes sentirte triste, lo más triste que tú quieras, las primeras semanas, los primeros meses del duelo. Pero si sigues así, no vas a poder avanzar a ningún lado. Entonces yo les doy ese consejo. Entonces, bueno, este ha sido el video del día de hoy. Creo que ha sido interesante. Estos han sido 3 situaciones de soledad, cómo podemos lidiar con ellas o superarlas. Y bueno, sin nada más que agregar, nos vemos en la próxima pregunta. Bye.